Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el mejor partido de River sin lugar a dudas en la segunda mitad de este 2023 y por suerte le permitió al elenco de Núñez ganar su segundo campeonato. En este año derrotó 2-0 a Rosario Central, siendo verdaderamente muy superior que el reciente campeón de la Copa Liga Profesional. River no solamente fue mejor que un equipo que hacía 11 partidos que no perdía, incluyendo entre esos 11 partidos 2 veces contra River, sino que además le ganó muy bien a un equipo que hace unas semanas se había coronado campeón. Central fue un muy digno rival siempre y River en esta oportunidad jugó un verdadero partidazo. De Michelis encontró el equipo tarde, en mi opinión, porque podría el más grande haber ganado tranquilamente también la Copa Liga Profesional, de haber buscado esas soluciones antes, pero de eso vamos a estar hablando en los siguientes días. En este video en particular vamos a estar hablando del partido en sí y de obviamente todo lo que sucedió en los 90 minutos y de todo lo que va a acontecer el futuro cercano de River, porque se despidieron varios jugadores en el partido de ayer. Enzo Pérez ya había comunicado un día antes que no va a seguir jugando con la camiseta de River, no va a renovar su contrato. Nicolás de la Cruz es un jugador que ya está prácticamente toda acordada su venta a Flamengo y ayer también volvió a jugar un partidazo, pero aún así, más allá de estas dos salidas importantes, hay algunos futbolistas que han demostrado que están para River y que si logran hacer una buena pretemporada, River tiene un 2024 con muy buenos jugadores. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que jugaron el partido de ayer como titulares y también de los que ingresaron en el segundo tiempo. En general no hubo rendimientos flojos, River estuvo parejo en todas las líneas porque De Michelis encontró una defensa en los últimos dos cotejos que verdaderamente tiene como prioridad defender antes que atacar, y eso después le da más soltura a los jugadores que juegan de mitad de cancha para adelante. Armani fue el arquero, salvo por descolgar mal un centro en la segunda etapa, después hizo absolutamente todo bien. En el primer tiempo tuvo que solo contener 2 pelotas y lo hizo de manera muy segura. En el segundo disparo difícil abajo y lo contuvo de manera correcta. Boselli volvió a defender de muy buena forma. Hamilton Campas en esta oportunidad no lo pudo pasar ni una sola vez, y es más, hasta el colombiano le terminó haciendo una falta que le provocó la amarilla y posteriormente sería expulsado en la segunda mitad. Está claro que ofensivamente no tiene recursos, pero por eso De Michelis pone ahí a Solari en lo que destaco como un acierto del entrenador, así como tantas veces he dicho que se ha equivocado. En ese sentido es una prueba que le ha salido verdaderamente bien. La dupla de centrales redondeó un muy buen partido, Paulo Díaz y Ramiro Funes Mori. La realidad es que jugaron muy pero muy bien. Ramiro ha vuelto a tener un enorme rendimiento. Es cierto que son tan solo 2 partidos, pero también es verdad que no tuvo pretemporada a mitad de año y le tocó jugar en el arranque del segundo semestre. Paulo Díaz ha sido el mejor central de River en la segunda mitad sin ningún tipo de dudas. Veremos si esta es la dupla central que arranca el 2024 o si se trae un defensor de jerarquía para competir. Enzo Díaz como lateral izquierdo no pudo pesar tanto en ataque, no tomó buenas decisiones en los últimos metros, pero en general tuvo un partido correcto. Es un defensor que no se equivoca básicamente nunca. Después es cierto, a un lateral de River se le pide bastante más, pero terminó redondeando también un aceptable partido. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez fue el amo y señor del centro del campo de juego. No erró prácticamente ningún pase y estuvo siempre atento para cortar los balones en los momentos justos. Además, un par de veces hasta se animó a ir hacia el ataque. Tuvo un excelente último cotejo con la camiseta de River a la altura de las circunstancias de un capitán que quedará en la historia grande del club. A su lado jugó Nicolás de la Cruz, que también se despide, se va a ir al Flamengo de Brasil. Merecía el uruguayo terminar este ciclo en el más grande con un gol. Lamentablemente los 2 tiros libres que ejecutó, uno pegó en el travesaño y otro se lo sacó muy bien el arquero Jorge Brown, que era el responsable de que River no pudiera abrir el marcador. Enorme partido del guardameta de Central, pero de la Cruz volvió a redondear un buen cotejo. Después, en cuanto a la línea más ofensiva, el ingreso de Echeverri provoca muchas facilidades para Barco, porque le quita presiones a la hora de ser el único jugador que puede desnivelar sacándose futbolistas de encima. Con anterioridad, si bien es cierto que River siempre ha tenido un centro del campo de juego muy vistoso, la realidad es que en el segundo semestre no se pudieron ver esas transiciones rápidas que sí se vieron en la primera mitad. Con el ingreso de Echeverri, lo que hizo fue que Barco pudiera manejarse con muchísima más tranquilidad, pudiera retroceder con bastante más seguridad y de esa manera ser más importante para el equipo. El Diablito Echeverri jugó un excelente primer tiempo con muy buenos remates de media distancia, fue el que tuvo la primera chance de gol, lamentablemente se fue muy cerca
cerquita, pero es un jugador que claramente, no sé si titular indiscutible, pero tiene que sumar minutos desde el arranque en muchísimos partidos de cara al 2024. Solari es un jugador que claramente tirado contra la raya tiene buenas y malas, pero las pocas buenas terminan siendo muy pero muy buenas. De hecho, termina dando la asistencia al primer gol y también estuvo muy bien presente a la hora de generar situaciones ofensivas. Y por el lado de Colidio está claro que jugando como centroatacante no se ve su mejor repertorio, pero hoy por hoy River tiene que jugar, si quiere, con estos mediocampistas, con un delantero con características más parecidas a la de Colidio que como lo eran Borja y Rondón. En el segundo tiempo ingresaron Nacho Fernández, de muy buena entrada, además de convertir el segundo gol. Es un futbolista que, si no está bien, como no lo ha estado en general desde el mes de mayo en adelante, ingresando en los complementos puede ser importante. El problema era que De Michelis lo ponía siempre como titular y no se podía analizar si ingresando en el segundo tiempo podía ser importante. Quedó claro que puede serlo porque es un jugador que, más allá de su edad, sigue teniendo un nivel muy importante para el fútbol argentino. Entró Borja para jugar como centrodelantero y de esa manera retroceder a Colidio. El que salió fue el Diablito Echeverri, que ya en el arranque del segundo tiempo desapareció un poco. Es normal que tenga intermitencias, tiene tan solo 17 años. Lo que provocó el ingreso de Borja, si bien no pudo convertir, es que Colidio pudiera retrasarse y fuera el ex Tigre quien jugara con Barco. Barco siempre necesita un compañero al lado. Si no es Echeverri, puede llegar a ser Colidio, y no teniendo a De la Cruz será uno de los trabajos más arduos que tendrá que encontrar el DT de cara a lo que será el año que viene. Y después, prácticamente sin destacarse ni tampoco cometiendo errores, entraron Maidana y González Pires por los dos centrales y Lanzini para jugar los últimos minutos como mediocampista central. Vamos a analizar ahora el partido dividiéndolo en los dos tiempos. Si bien es cierto que las dos etapas fueron muy parecidas, vamos sobre todo a diferenciar lo que fue este partido del cotejo que River había jugado contra Central hace 2 semanas. Si bien es verdad que en la etapa inicial de aquel cotejo por las semifinales de la Copa Liga Profesional River también había sido superior y De Michelis ya había hecho los cambios correctos como para que el equipo mejorara, la realidad es que en esa oportunidad Jorge Brown, el arquero de Central, no había sido figura. La mayoría de las jugadas que había provocado River en ofensiva habían salido fuera del arco, los centros de Solari no habían terminado en un jugador del más grande, o en definitiva ningún futbolista lograba entrar al área. De la Cruz no estaba rematando con seriedad, Colidio retrasado juntándose con Barco era lo mejor. En esta oportunidad De Michelis decidió mandar a Echeverri, obviamente Rondón no estaba por lógicas razones, un futbolista que ya tiene la cabeza en otro lado no tiene que seguir jugando en el Millonario, bien en esa decisión por parte del entrenador, y el ingreso de Echeverri hizo que River tuviera más libertad para jugar de mitad de cancha en adelante. A eso le sumamos la obviedad de que Central estaba bastante más relajado por ya haber salido campeón, pero no dejaba de ser una final y River tenía que tomarla como tal. Antes de la apertura en el marcador, que fue a los 40 minutos del primer tiempo, luego de una gran recuperación de Barco, pase para Solari por el costado derecho y centro hacia Colidio por detrás de todos, que llegó a puntearla para abrir el marcador. Antes de eso River había generado 7 situaciones de gol claras, que era algo que no había sucedido en el partido anterior, más allá de que River también había sido superior en el cotejo de las semifinales de la Copa Liga Profesional. En esta ocasión, un disparo de Echeverri que se fue al lado del palo. Brown tapó 4 pelotas, una de la Cruz, una a Colidio, otra a Diablito Echeverri y la restante a De la Cruz de cabeza. Posteriormente también hubo un remate en el palo tras un tiro libre del uruguayo y una jugada, la más clara de todas, un mano a mano de Solari que también terminó impactando en el poste izquierdo del arquero de Rosario Central. River merecía irse al descanso ganando, le costó muchísimo abrir el resultado, más allá de que en el año fue el equipo que más goles marcó, es decir, en el 2023 no es algo que River no haya tenido como una virtud el convertir goles, pero lamentablemente en estos últimos partidos le costó muchísimo, sobre todo frente a un Rosario Central que defensivamente es de los mejores conjuntos del fútbol argentino. Por suerte se abrió el marcador a falta de 5 minutos para terminar la primera etapa y en el segundo tiempo todo fue más fácil. Rosario Central tuvo la situación más clara a los 3 minutos de arrancado el segundo tiempo, un remate de Malcorra que termina yéndose cruzado y no llega a impactar la pelota por detrás de todos el delantero Dupuy, el jugador mexicano que es la referencia de área de Central, y a partir de ahí River volvió a dominar.
otro remate de Etcheverry contenido por Brown, un remate de Colidio que termina yéndose un tanto desviado, jugadas de Solari que a lo mejor no terminaban en un futbolista de River, pero que se notaba que el Millonario estaba muchísimo más compenetrado, y a los 15 minutos llega la expulsión de Campas. Doble amarilla para el futbolista colombiano, el mejor seguramente de campo, sacando al arquero de Rosario Central en esta segunda mitad del año, y River se quedaba con un hombre más y automáticamente ahí el partido ya tenía todo a favor para que el conjunto de Núñez terminara de liquidarlo. Martín de Michelis hizo los cambios correctos. Está claro que lo de las modificaciones siempre tiene un tinte de hablar con el diario del lunes, porque si Nacho Fernández no marcaba el gol y Central empataba, seguramente muchos le hubieran cuestionado el hecho de sacar al Diablito Etcheverry, pero la realidad es que en esos primeros minutos de la segunda parte Etcheverry ya se había apagado. Quizás el ingreso no era por Nacho Fernández, quizás era mejor el Piti o era Lanzini, pero Nacho demostró que ingresando en los segundos tiempos también puede ser importante, y luego de una muy buena jugada colectiva entre Colidio y Barco, ya no eran Barco y Etcheverry los que armaban las jugadas con Colidio de referencia, porque el ingreso de Borja provocó que Colidio se retrasara y se juntara más con Barco, y luego de una gran asistencia del exfutbolista Independiente, Nacho Fernández define cruzada a donde Brown no podía llegar. 2-0 y fin de la historia. River se iba a terminar coronando con el trofeo de campeones, un campeonato que River consigue por segunda vez en la historia y es el máximo ganador junto con Racing. Ya se había coronado en esta clase de certámenes a finales del 2021 cuando derrotó en este mismo escenario 4-0 a Colón de Santa Fe. El más grande termina el año con 2 títulos, siendo el equipo argentino que más veces se coronó en el año calendario. Está claro que hay muchísimas cosas para mejorar, porque River podría haber ganado más cosas en este 2023 por la calidad de futbolistas y por el buen plantel que en general tiene. Pienso que algunas decisiones del DT impidieron que River pudiera salir campeón, más allá que también algunos aciertos del propio entrenador hicieron que el año posterior a Gallardo no fuera tan duro, por lo menos en cuanto a los resultados, porque River de local fue prácticamente imparable y porque se pudieron conseguir 2 títulos, algo que en el 2022, recordemos, no pudo lograr lamentablemente el muñeco. Y si bien es verdad que meter a Enzo Pérez y a De la Cruz en la misma bolsa es un tanto injusto, en el sentido de que Enzo va a terminar siendo una gloria de River, un ídolo de la institución, y De la Cruz quizás no tanto, en el sentido de que Enzo es hincha, de que lleva el nombre por un montón de futbolistas que se llaman Enzo, por Enzo Francescoli, jugador que entre las décadas del 80 y del 90 la rompió con el Millonario. A De la Cruz no hay que dejar de nombrarlo, sobre todo porque de cara a lo que viene puede ser muy complicado. Básicamente se fueron los 2 jugadores que formaron la mitad de la cancha de este partido y que jugaron unos muy buenos últimos 2 encuentros con la casaca del más grande. Es verdad que durante todo el 2023 Enzo Pérez fue un tanto irregular, pero aún así me parece que le daba de sobra para seguir jugando con la camiseta de River, por lo menos para formar parte del plantel. Está claro que es un futbolista que supo cuándo llegar, lo hizo en un momento en el cual estaba en un buen nivel, le costó el arranque de su inicio en River, como esa adaptación que necesitan todos los futbolistas, y sabe también cuándo irse, porque a lo mejor en el 2024 tenemos a Enzo Pérez, que él mismo sabe más que nadie cuánto está para dar dentro de la cancha, y a lo mejor con un Enzo Pérez en bajo nivel no estaríamos diciendo lo mismo que estamos diciendo ahora, que el capitán está a la altura y en el 2024 termina transformándose Enzo en una figura con un mal rendimiento dentro del campo de juego. Por eso mismo ha decidido y ya le ha confirmado a la dirigencia, a sus compañeros y al cuerpo técnico que no va a renovar su contrato con el club. Este cotejo ante Rosario Central fue el último con la camiseta de River y se acaba una etapa verdaderamente histórica. Más de 240 partidos jugados, 10 títulos con la casaca del más grande. Es uno de los futbolistas que ha entrado en el top de los más ganadores de la historia del club, al igual que De la Cruz, porque hay que decir que llegaron en el mismo mercado de pases a mediados del 2017, pero Enzo siempre transmitió algo más. Es verdad que De la Cruz también fue ovacionado como se merece en este 2023, fue el jugador más regular de River, para mí De la Cruz en este año, porque si bien es verdad que en la liga profesional en la cual el Millonario se coronó campeón, quizás hubo otros puntos altos, como fueron el caso de Beltrán, de Aliendro y también de Barco, en esta segunda mitad del año De la Cruz mantuvo un nivel igualmente de alto que en la segunda etapa, y los jugadores que recién mencioné, en el caso de Beltrán se fue, no estuvo en la segunda parte porque se fue transferido a la Fiorentina, y Aliendro y Barco claramente bajaron sus rendimientos, pero lo de la Cruz siempre fue importante y cada vez que no estuvo en la cancha River lo sintió, porque es un futbolista que ataca, que defiende, que remata, que recupera, y es un jugador
que se va a sentir su ausencia. Ojalá que en el 2024 no le toque al Millonario enfrentar a Flamengo y mucho menos le toque enfrentar a Nicolás de la Cruz, que ha sido un jugador que ha ido de menos a más, ha llegado muy joven desde el Liverpool de Uruguay y ahora será transferido al elenco de Río de Janeiro. A River le quedarán alrededor de 8 millones de euros por la transferencia del futbolista, que en definitiva ya se merecía un traspaso porque en ningún momento le faltó el respeto al equipo de Núñez. Siempre que tuvo la posibilidad de irse libre, terminó renovando contrato y siempre aseguró que le iba a dejar dinero al club. Algo que finalmente va a hacer, quizás sea una cifra menor de la que todos pensábamos por la jerarquía que tiene de la Cruz, pero en definitiva termina siendo un futbolista que en este último tiempo ha dado absolutamente todo y que ha estado muy por encima de lo que se pensaba de él en un inicio. Y para terminar, en cuanto a lo de Enzo Pérez, no sabemos a dónde se va a ir. Se está hablando del Inter de Miami, se está hablando de que Gallardo lo quiere para la Al Ittihad de Arabia Saudita. Donde sea que vaya Enzo, siempre en River va a tener las puertas abiertas y ojalá que en un futuro pueda sumarse en alguna función nuevamente al club de sus amores. El año 2023 de River en materia de partidos oficiales terminó igual que como empezó. El Millonario por allá a finales del mes de enero derrotaba 2-0 a Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades y ayer 22 de diciembre terminó de coronarse campeón ganándole 2-0 a Rosario Central en el Estadio Madre de Ciudades. Un resumen del año que creo yo que termina siendo más positivo que negativo. Digo lo mismo que dije antes de que se jugara esta final. Si River ganaba este partido, el año iba a ser más bueno que malo, y si lo perdía, más allá del título obtenido en la primera mitad, iba a terminar siendo más malo que bueno. Ahora con el título, con 2 campeonatos ganados, hay que decir que la transición de Gallardo terminó siendo más leve, que se cometieron errores verdaderamente muchos. Por eso creo que River podría haber tenido un año verdaderamente excelente. De ser así, está claro que estaríamos hablando de otra cosa. Pero me parece que hay tiempo para trabajar, no se deben cometer errores, no se puede subestimar otra vez el mercado de pases. River debe limpiar el plantel como es debido, reforzarse como es debido y darle el lugar a los futbolistas que por rendimiento merecen jugar más minutos de lo que lo hicieron en este 2023. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.